Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? La paz de Jesús sea con cada uno de ustedes. Gracias por estar nuevamente en sintonía de su canal Huella Católica. Hoy esta noche viene una sorpresa demasiado especial, ya que tenemos a dos integrantes en un pequeño diálogo. Ellos van a ir desarrollando un diálogo sobre puntos específicos sobre la fe cristiana católica y sobre alguna parte de la doctrina protestante evangélica. Hermanos, como les digo, tenemos dos integrantes muy especiales. Los voy a presentar a cada uno de ellos solo por su nombre y ellos se van a volver a presentar un poquito por ahí, a dar información de quiénes son ellos. Así que vamos a dar la bienvenida. Como es normal en este canal, se le da la bienvenida al invitado especial que viene que no es católico. Entonces vamos a dar la bienvenida a, al hermano Max Roper. Él dice ser misionero geoviano de la rama pentecostal. Entonces, Max, bienvenido, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, señor moderador. Sí, buenas a todos. Yo, me presentarme, soy Mac Rupert. Este, Vengo de la Iglesia Pentecostal, los Misioneros de Jehová, y precisamente tenemos este nombre, lo tomamos del Evangelio, porque tú sabes que el Señor mandó a 72 misioneros a predicar el Evangelio. Ustedes han visto ese pasaje bíblico. Entonces nosotros somos descendientes de estos 72 misioneros que Cristo mandó. Me parece una falta de respeto que este señor, el contrincante con el que yo voy a debatir, esté riéndose, falta de respeto. Estoy presentándome, señor, tenga un poco de respeto. Entonces, el Evangelio dice que el Señor mandó 72 misioneros a predicar el Evangelio, y nosotros pues somos los sucesores de esos 72 misioneros. De ahí viene nuestro nombre, eh, los misioneros de Jehová. Jehová, porque es el verdadero nombre de nuestro Dios Jehová. Entonces, vamos aquí en este canal estamos, gracias por haber invitado, y vamos a exponer nuestra doctrina Muy cristiana y bien, tratar de convencer a este señor con el que voy a debatir, que no sé quién es, pero vamos a ver si lo podemos convencer y convertir al evangelio. muy bien, gracias, Max Roper, geoviano, misionero de Jehová, de la Gracias, rama pentecostal. Gracias a ti por estar acá. Vamos gracias. a dar la bienvenida al maestro apologista, alguien muy especial y querido siempre en este canal, al hermano Rodrigo Calvo. Extrañamente los dos son calvos, solo que uno tiene más cabello que el otro, ¿verdad? Así que vamos a dar la bienvenida. Rodrigo Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones, Noé, y bendiciones a todos, a Max y a todos los que están en sintonía en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Y a este señor le queda mejor el papel, definitivamente. Yo hago mal papel de protestante. Y hoy vamos a hacer un debate sobre la virginidad de María. Ya estoy temblando. Y bueno, vamos a ver quién tiene la verdad entre los dos. Si este geoviano o la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver qué tan bueno es para el debate este caballero. Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Ah, Parece que el señor se le ha perdido la señal al moderador. Ah, el moderador está dormido. No, Moderador. lo que pasa es que estaba ahí un poquito viendo que el hermano Max pues estaba ahí haciendo gestos sobre su presentación y eso es una de las cuestiones que vamos a multar si él sigue haciendo gestos despectivos sobre ti, Rodrigo. Bueno, Así son los geovianos. Señor, yo no he hecho nada, son expresiones faciales, eso, yo no estoy dicho absolutamente nada, señor. Disculpe. ok, bueno, bienvenido a los dos. Ese canal es de cada uno de ustedes y de todos los hermanos que nos están viendo, de todos los católicos y no católicos. De verdad es un placer tenerlos acá. Bueno, mi nombre es Noé Martínez, creo que ya me han visto por ahí también en algunos debates. Es un placer estar aquí con ustedes también. Y bueno,
vamos a dar inicio a esto. Y yo no sé, ¿con qué quieren arrancar ustedes? ¿Cuál es el tema que vamos a ver o que vamos a dialogar esta noche? A ver quién de los dos nos regala ese dato. Bueno, señor, moderador, yo quiero hablar sobre esta herejía que cree este señor Rodrigo, no sé, Rodrigo Calvo, no sé dónde es este señor, esta herejía de la virginidad perpetua de María, no sé de dónde sacan estas fantasías, ¿verdad? Y esta fantasía, pues en la que él se la cree y toda la gente de su iglesia, pues yo vengo aquí a refutar eso, ¿verdad? Que es algo completamente antibíblico, completamente fuera de lugar. Ok, Entonces, vamos a ver esto. entonces yo no sé cómo quiere el señor Rodrigo Calvo, si iniciar él o inicias tú, Max. Bueno, si no le molesta al Me da señor, igual. bueno, a mí me da lo mismo también. Bueno, que decía el señor moderador. Bueno, entonces que Pregúntele inicie al Rodrigo, público. que inicie. Bueno, es cierto, vamos a preguntarle al público. Vamos a ver Pregúntele al quiénes están público. conectados y los vamos a saludar. Vamos a ver quiénes están conectados. Vamos a ver quiénes andan por acá, que nos escriban, que digan quién quiere que inicie, si el hermano Geoviano, eh, Max Roper, o quieren que inicie el hermano apologista católico Rodrigo Cal. Vamos a ver. Por el momento no tenemos a nadie que nos esté comentando. Si gustan vamos a iniciar ya para ver si así se comienzan a integrar los hermanitos. Yo digo que inicie Max Roper. Vamos a ver, él es el que dice que esta es una herejía, así que Max, inicias tú y el hermano Rodrigo Calvo pues te va a refutar y él es el que se va a encargar de establecer los puntos que tú menciones en cuestión de doctrina católica, ¿te parece? Me parece bien, señor, Noé, Noé Martínez, gracias. Bueno, en primer lugar, queridos hermanos, eh, vengo a tratar un tema, que realmente da realmente pena que este señor, cómo se ha idolatrado tanto la figura de María como este señor idólatra. Perdone que el Señor le diga así, porque no puedo dejar de pronunciar esa palabra, no puedo, no puedo. Este señor idólatra y las personas que son como él han exalzado la figura de María como si fuera una diosa, hasta el punto de llegar a decir que fue virgen perpetua. O sea, ¿en qué mente cabe eso? O sea, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 5 versículo del 32 al 45 de que María iba a contraer matrimonio con José. O sea, ¿para qué se casa una pareja? Una pareja se casa para tener sexo. Si María y José estaban comprometidos para casarse, pues eso significa de que ellos iban a tener sexo y por lo tanto iban a tener hijos, sino para que se casa una pareja. En Juan capítulo 18 versículo del 22 al 25 leemos que llegaron a visitar a Cristo, su madre y sus hermanos. Dicen los fariseos, Señor, tu madre y tus hermanos han venido a buscarte. Entonces, significa que María tuvo más hijos. Inclusive menciona cuáles son esos hermanos. Judas menciona a Judas, Tadeo, menciona a Simón, el celote, menciona a José, que por cierto no fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, y menciona a Santiago el menor, porque como ustedes saben, había dos Santiago, Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, y Santiago el menor, hijo de Alfeo. Entonces, menciona a los hermanos de Jesús, y en otro pasaje bíblico en Marcos capítulo 15, versículo del 2 al 10 menciona los nombres de estos hermanos, que son estos cuatro. También habla de otras hermanas, lo que hace un total más o menos de unos 7 hijos tuvo María con José. Entonces, mi oponente trata de refutarme esto, pero no puede refutarlo porque el Evangelio no habla sobre los detalles del nacimiento de estos 7 hijos, entre los cuales están estos cuatro personajes. Porque debemos recordar que el Evangelio es cristocentrista. Como es cristocentrista, se concentra en la imagen de Jesucristo. Eh, eh, Otra prueba de que María tuvo hijos es que el Evangelio de Lucas capítulo 1 dice que José no tuvo relaciones sexuales con María. Usa el término conocer, que es una palabra bíblica que en términos modernos significa tuvo relaciones. José no la conoció hasta que tuvo a su hijo varón.
O sea, José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que nació su hijo Jesucristo. Lo que nos está diciendo el Evangelio es que antes de que naciera Cristo, María no había tenido sexo con José y había tenido a Cristo siendo virgen, pero después de que tuvo su hijo, pues ella cumplió su misión como mujer, porque obviamente si María no hubiera tenido sexo con José, no hubiera cumplido, hubiera desobedecido la ley porque no hubiera cumplido lo que se supone que toda esposa tiene que hacer con su esposo, consumar el acto. Decir que María y José no tuvieron sexo es decir que este matrimonio fue una farsa. Porque si se pone que un matrimonio se casa para tener sexo y posteriormente para tener hijos, sino para que se van a casar, para estar viéndose en la cara. O sea, me parece una total desfachatez y algo completamente fuera del lugar. ¿Cómo se inventan esas tradiciones absurdas, completamente antibíblicas? Saca, no sé de dónde saca el señor Rodrigo Calvo y todos los católicos estas creencias que son completamente antibíblicas, que no tienen base bíblicas. Entonces, en resumen, dice, no tuvo sexo con ella hasta que nació su hijo. Dos, dice el Evangelio, su madre y sus hermanos vienen a visitarte. Tres, menciona los nombres de cuatro de esos hermanos, que son, perdón, Santiago el menor, José, Simón y Judas Tadeo. Cuarto, vemos en el Evangelio de Juan que los hermanos de Jesús le aconsejan para que vaya a Jerusalén a hacer los milagros que había hecho entre ellos. Entonces Jesús los reprende. Entonces hay demasiadas pruebas de que realmente Jesús tuvo más hermanos. ¿Ya? Además, otra cosa muy importante, este, cuando Jesús empieza el Evangelio, ¿verdad? A predicar el Evangelio, debemos de recordar que los hermanos de Jesús pues eran menores que él, porque Jesús fue el primogénito. La Biblia dice que Jesús fue el primogénito. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo de 3 al 4, de que María tuvo a su hijo y lo envolvió, a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Primogénito significa el primero de varios hijos. Lo que está indicando que al llamar a Jesús primogénito está diciéndonos que María tuvo más hijos. Y estos hijos, por supuesto, que eran menores de edad. Jesús era el hermano mayor. Por eso San Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, perdón, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo del 3 al 4, de que Jesús es el mayor entre muchos hermanos. Él lo dice muy claro, Jesús es el mayor entre muchos hermanos. Esa es otra evidencia de que Jesús tuvo más hermanos, porque dice que es el mayor entre muchos hermanos, refiriéndose a los hermanos, a los hijos que tuvo con María, por supuesto. Entonces, no sé de dónde sacan estas fantasías, esa ciencia ficción de que María fue perpetuamente virgen y que no tuvo, que solamente tuvo a Jesucristo como hijo. No sé de dónde sacan esto de leyendas, cuentos, completamente antibíblicos. Por eso el catolicismo siempre ha sido completamente antibíblico, porque no se basa en las Sagradas Escrituras. Bueno, con esto termino por ahora, y después el señor, este señor, idólatra, va a empezar con sus cosas dice él, probar que María fue virgen perpetua. Vamos a ver qué nos dice, y después de que termine este señor, pues empezaré yo con mis refutaciones. Adelante, moderador. Adelante, señor moderador, Noé Martínez. Ok, excelente exposición, hermano Max, de verdad. Yo sé que fue excelente, yo lo sé. Gracias. Nos ha dejado anonadados con su exposición. Voy a recalcar nuevamente, el hermano Max es jehoviano, misionero jehoviano. Misionero de Jehová, misionero. Perdón, misionero de Jehová, de la rama pentecostal, sí. El hermano Max es misionero de Jehová de la rama pentecostal. Muy bien, Max, gracias. Disculpe la interrupción, señor Martínez. Muy importante nuestros orígenes históricos. Sí, yo lo sé. Que el público sepa que nosotros nos llamamos misioneros de Jehová porque nosotros descendemos de los 72 testigos que envió Jesucristo a predicar el Evangelio, ¿sabes? Descendemos de ellos y por lo tanto nos llaman misioneros de Jehová. Muy bien, Max, gracias por aclararnos que tú vienes de los 72 misioneros que envió Jesús. Lo raro es que los envió Jesús, no los envió Jehová, pero bueno, después podemos aclarar ese punto. ¿Te parece que se lo puedas aclarar tal vez al hermano Rodrigo Calvo? Sí, para que él tenga este educado y conozca los orígenes de muy bien. Bueno, Max, de verdad, excelso, Max, excelso, muy excelso, gracias. Bueno, le vamos a dar paso al hermano Rodrigo Calvo. Él viene con la sana doctrina católica y vamos a esperar qué nos trae el hermanito. Así que, hermano, los micrófonos son tuyos.
Vale, hermanito, muchísimas gracias. Vamos aquí a cambiar la cámara. Ok. Bueno, vamos a ir a la cita de los 4 hermanos, ¿no? De Jesús. Mateo 15, ¿qué? Mateo 13:55 dice, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Bueno, si ustedes ven, ahorita vamos a retomar este tema, pero solo les voy a dar como el pequeño abrebocas. Hay uno de los 4 hermanos de Jesús que se llama José. ¿Cuál es el apellido de Jesús? ¿Ustedes no se han preguntado? ¿Cuál es el apellido de José? ¿Cuál es el apellido de María? Pues les cuento que en el siglo I los judíos no utilizaban apellidos, simplemente utilizaban, por ejemplo, eh, no, perdón, José hijo de Zebedeo, por ejemplo, o de, o por ejemplo, Jesús hijo de María, ¿ok? Yeshua bar Miriam, ¿ok? Entonces, ¿a qué va todo esto, este cuento? O bueno, esta historia. Como en el primer siglo no habían apellidos, si ustedes miran en en toda la tradición de las genealogías bíblicas, ningún hijo tenía el nombre del padre. ¿Para qué? Para no confundirse, ¿ok? En el texto donde iban a bautizar a Juan, que le querían poner el mismo nombre del papá, el papá dijo que no, ¿sí? Y los que se querían meter eran familiares, no, pero el que ponía el nombre, el que tenía la autoridad para poner el nombre era el papá. Entonces los familiares de metiches y los vecinos querían que Juan se llamara como su padre, ¿sí? Pero el padre dijo no, porque esa era la potestad de, de todo papá. De hecho, cuando en Mateo 1 el ángel se le aparece a José en un sueño, le explica que él le pondrá por nombre Jesús, o sea, le da esa orden porque es el papá el que pone el nombre del niño. Entonces, ya volviendo a todo esto y teniendo en cuenta que no había apellidos y que en los judíos no se usaba, por tanto, que el hijo tuviera el mismo nombre del padre, entonces, si había un hermano ahí llamado José, quiere decir que existía un José, hijo de José, y eso no existe en el judaísmo. Ya ahí hay un error gravísimo de mala interpretación. Eso no existe en la Biblia. Dos personas, padre e hijo, con el mismo nombre no existe. Ahora, por otro lado, vamos a hablar de primogénitos. O no, hablemos de otra cosita. Hablemos, ya que estamos hablando de genealogías, vamos a mirar Biblia de Jerusalén, Mateo capítulo 1, una de las genealogías de Jesucristo, ¿sí? Dice así. Desde el versículo 1. Bueno, dice así: libra la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, y Judá a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares. Entonces miren que aquí se nombra a Judá y sus hermanos, ¿sí? Dice, engendró a a Sara, Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz engendró a Ruth, Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David engendró los de la que fue la mujer de Urías a Salomón,
Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Baba. Bueno, aquí hay los varios ascendientes de Jesucristo en la carne, ¿sí? Como ven, ya se mencionaron los hermanos, y cuando llegamos al versículo que trata sobre Jesús, dice, y Jacob, versículo 16, y Jacob engendró a José, ¿sí? El esposo de María, ¿ya? Del que nació Jesús, llamado Cristo. ¿Dónde están los hermanos? Aquí deberían estar nombrados los hermanos de Jesús. No aparecen en ninguna genealogía, caballero. Usted tendría que mostrarme, según la genealogía, que Jesús tuvo hermanos y no aparecen. Por otro lado, cuando vemos la narración de Jesús, que es llevado al templo a los 12 años, se menciona que Jesús se perdió, pero no se menciona a los hermanos, ni se menciona el nacimiento, ni se menciona cuando se perdió, ¿sí? A los 12 años, no se, o sea, no, no hay resquicio de esos hermanos. Cuando estaba en la cruz no se mencionan los supuestos hermanos, ¿ya? Algunos protestantes dicen que porque los hermanos no creían en él, pero resulta que en Hechos supuestamente los hermanos sí creen en él, y esos no saben responder esa contradicción. Y a ver, ¿qué otra cosa les puedo decir? Él dijo que no las conoció hasta, vamos a ver, está hablando del mismo Evangelio según San Mateo. Dice así, Evangelio según San Mateo, versículo 23, dice así. No, el 25. Dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Bueno, en primer lugar, él dice que conocer significa tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar aquí un momentico. Voy a cambiar la cámara. Voy a compartir la Biblia ya digital para que todos puedan mirar. Ok. Entonces, él dice que conocer significa tener relaciones sexuales, ¿cierto? Vamos a mirar aquí en la búsqueda. Vamos a utilizar la Biblia Jerusalén, que es la que estoy leyendo. Y vamos a buscar Evangelios y Hechos. Conocer, pues obviamente, para saber que estamos en el mismo contexto de libros. Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 14, si no estoy mal. No, 7. Ok. Bueno, si ustedes pueden leer, dice así. Desde el 12. Pero al oírlo Jacob pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres una primera vez. La segunda vez se dio a conocer José, pero no el José el esposo de María, sino José el del Antiguo Testamento. José, ¿sí? Otro José, dice que se dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón el linaje de José. Entonces, según este mismo contexto de Hechos, con el mismo José, bueno, otro José, un homónimo, el del Antiguo Testamento, este pobre se dio a conocer a sus hermanos, o sea, eso fue un bacanal gay, por así decirlo, y luego llegó
Faraón, dice, y conoció Faraón el linaje de José. Entonces, si ese es el concepto que él maneja de relaciones sexuales, pues la Biblia nos está hablando de algo tremendo. Pero si nosotros vamos a Génesis, pues lo que vamos a darnos cuenta es que lo que hace es que José revela su verdadera identidad a sus hermanos, ¿ya? Que no lo habían reconocido después de muchos años. A eso se refiere. Y a eso también se refiere Mateo. Mateo, cuando habla de darse a conocer, o bueno, que no la conoció, significa que no conoció el propósito de María. Claro, el versículo tiene una connotación sexual que fue construida por Marcos, pero para decir que, no la, que José no la conocía, pero no la conocía es que no entendía el propósito de Dios con ella. ¿Ok? ¿Por qué una mujer iba a ser virgen? ¿Por qué el ángel le dice esto? Y entonces él va conociendo eso, dice hasta que Jesús nació, porque cuando Jesús nació, él vio que a los reyes magos venir de Oriente, los pastores, la estrella de Oriente. Entonces, cuando José ve esos signos y esos propósitos, empieza José a conocer, a entender por qué Dios había elegido a María para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Bueno, ahora vamos a mirar el gráfico de los hermanos de Jesús. Espero que sea este. Ah, sí. Bueno. Entonces ya entrando en materia y sabiendo que José no podía tener un hijo llamado José, entonces aquí tenemos reconstruido las relaciones del Nuevo Testamento donde aparece la Virgen María y ahí aparece otra María junto a la cruz del Calvario. Entonces estas dos son tías o hay relación de primas, o sea, hay una relación de parentesco tía-prima, ¿sí? Y a esto se les llama hermanos, a los parientes, ¿ok? Ahora, este nombre de Alfeo, que también es el mismo Cleofás, está en Alfeo, está en arameo y Cleofás en griego, estamos en Mateo 10:3, y aquí está esta María, la que está al pie de la cruz, con María, la Madre de Jesús, que está en Mateo 27:55 al 56. Dice así, ok, acá nos dice que hay hermanos entre sí y vamos a mirar entonces con Biblia, ok, tomen sus Biblias, vamos a empezar a mirar quién es este José que es hijo de esta María y de Cleofás. Marcos 15:40 y Marcos 15:47. Vamos a buscarlo rápidamente para que no se nos aburran. Marcos 15:40 y Todo lo contrario, hermano, estamos súper pendientes de su cátedra. También vemos que el hermano Max Roper no se está aburriendo, sino que está aprendiendo mucho. Así que sigamos, hermanito. Ah, bueno, listo, vale. Dice, había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. O sea que aquí hay una hija también, que es Salomé. Ahora, bueno, esta no la puse porque no me cupo. Ah, aquí está, por acá está. Salomé. Bueno, Marcos el 47 dice así: María Magdalena, María de José, se fijaban de dónde era puesto. María, la de José, se fijaban de dónde era puesto. Entonces, aquí vemos esta María, o sea, este José, hijo de esta María, ¿sí? Ahora vamos a mirar a Judas Tadeo, ¿sí? Que también se llama Leveo, dependiendo de la traducción.
Vamos a ir a Lucas 6:16. Ok. Aquí buscando. 6:16 dice así. Biblia de Jerusalén 76. Dice, a Judas de Santiago, a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Entonces, este Judas era discípulo de Jesús y era pariente, eran primos. O sea, estos cuatro eran primos, no eran hijos, ya por lo que les dije. Primero, José no puede ser hijo de José, eso no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, están aquí las otras citas. Judas, que él tiene su propia carta, es una hoja, no tiene capítulos, bueno, un capítulo 1 y fin. Y lo encontramos en Hechos 1:13. Vamos a ir a Hechos 1:13 rápidamente, para que los demás solo tomen simplemente las citas. Hechos 1:13. Dice así: y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago de Alfeo, ¿sí? Simón el Celote y Judas de Santiago. ¿Okay? Entonces, miren, aquí está Simón el Celote. Este es discípulo también de Jesús, son primos. Es Aló. Santiago, ¿ah? Santiago Jacobo, vamos a buscarlo ahí mismo. Ah, bueno, ahí también es mencionado en Hechos 1:13, pero vamos a mirarlo Señor, también. señor Rodrigo, tengo que Señor, refutarlo usted, señor Rodrigo. ¿por qué? Porque ya usted ha hablado más que yo, señor Rodrigo, y usted está diciendo unas herejías ahí que ya me Bueno, toca a mí ya voy a refutarle. terminar, señor Geoviano. Ya voy a terminar, no se desespere. Misioneros de Cada vez que Jehová, uno por le favor, muestra señor. las escrituras, parece, parece que tuviera lombrices. Bueno, dice así, Lucas 6, del 15 al 16, dice, a ver, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Celotes, a Judas Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Entonces aquí están entre los discípulos de Jesús, los primos, ¿ok? Ahora, aquí encontramos a Salomé, a Zebedeo, ¿sí? Ellos tuvieron a Juan y a otro Santiago, que es Santiago Jacobo, ¿ok? ¿Está? Y ahora, este Juan es el primo, ¿sí? Este es el primo de Jesucristo, ¿ok? Juan es primo Señor, de ahí no Juan. dice primo, señor. Ahí no dice primo, señor. Por favor, Ay, no invente. caballero, lo que pasa es que, a ver, en la cultura judía, toda la nación de Israel se consideran hermanos, ¿ok? Señor, Por mire qué eso, fácil, señor, permítame, mire qué fácil voy a refutar todo lo que usted ha dicho, señor. Mire qué fácil. Mira, usted sabe bien, disculpe, ¿se encuentra el moderador ahí escuchando? Señor moderador, bueno, no importa, está Sí, te durmiendo, no se escucho, preocupe. te escucho, te escucho, te escucho. Señor, valiente señor, moderador. señor, idólatra, Rodrigo Calvo. Mire, le voy a decir cómo yo lo voy a refutar a usted de fácil. Con todo lo que ustedes ahí, cosas que usted ha dicho, no ha dicho nada. En primer lugar, mira, así de fácil lo refuto. En la palabra, tú sabes, en el idioma hebreo no existía una palabra específica para hermano. Era la palabra H, no sé cómo es que se dice H o A, no, algo así. Esa palabra significaba hermano, primo, sobrino, tío, porque en el idioma hebreo era un idioma muy pobre en establecer los parentescos consanguíneos, por lo tanto esa palabra era utilizada para cualquiera, ¿verdad? Sin embargo, señor Rodrigo Calvo, le recuerdo de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, un idioma para el cual sí existe una palabra específica para hermano de sangre.
Y en griego koiné, hermano de sangre, significa adelfos. Hermano de sangre, o sea, hijos del mismo padre y de la misma madre. Entonces, como en el idioma griego sí existe una palabra específica para hermano de sangre, cosa que no existe en el idioma hebreo, entonces ahí yo con esto tumbo todos sus argumentos, porque el Nuevo Testamento habla de los hermanos de Jesús. Dice, y repito, dice que Santiago, José, Judas y Simón eran hermanos de Jesucristo. Y el Evangelio usa la palabra adelfos. Y adelfos solo significa una sola cosa, hermanos de sangre. Esa es la prueba contundente, categórica, irrefutable de que Jesús tuvo más hermanos de sangre y por lo tanto María tuvo más hijos. Y por lo tanto ya no se le puede llamar Virgen María, sino María. Se le puede llamar Virgen, se le puede llamar Virgen María al momento de dar a luz. Después que da a luz y tiene más hijos, que por cierto Santiago, entre los hijos de María, la madre de Jesucristo, estaban obviamente Santiago, Simón, Judas y José, y son hermanos de sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el griego, el evangelio fue escrito en griego, no se lo olvide. Y en griego solo existe una palabra para hermano de sangre que es adelfos. Y esa es la palabra que usa el evangelista para referirse a estos cuatro personajes como hermanos de Jesucristo. No usa otra palabra, usa la palabra adelfos, que única y exclusivamente significa hermanos de sangre. Con esto, señor, le tiro al suelo todos sus argumentos, que usted solamente se ha dedicado a pasearse entre las ramas en este debate, pero no ha sido, usted no me ha podido refutar a mí. Otra cosa, señor Rodrigo Calvo. En el lenguaje bíblico, la palabra conocer significa relaciones sexuales. Usted está tirando una falacia diciendo que cuando el Evangelio dice que José no conocía a María, se refería en el sentido de uno conocer a una persona, que no conoce su personalidad. Eso es falso, señor. Esa es una mentira suya del catolicismo. La palabra conocer en términos bíblicos significa tener relaciones sexuales. Y cuando dice el Evangelio que María y José no se conocieron hasta que nació Jesús, nos está diciendo que no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que nació Jesucristo. Y del fruto de esa relación sexual que tuvieron y de ese amor, de ese fruto salieron estos cuatro hijos eh, que fueron Bueno, Simón, Judas, José y Santiago. Y aparte de eso, otras hijas más que tuvo María, la cual la Biblia no menciona, pero que están ahí. Entonces la familia de Jesucristo era muy... Señor, ya yo lo escuché a usted estaremos formalmente preguntado. en esos dos temas. Es que usted parece un chapulín. Salta y dispara. Y ni siquiera me dejó contestar el de los primogénitos. Usted Ya es le bien con... atravesado. Entonces tenemos, eh, primero vamos a empezar por el de Adelfos. Y voy a compartir la pantalla para que todo el mundo vea. Sí, Señor, usted claro. solo pantalla, señor. Solo pantalla es usted. Bueno, Ya lo sabemos. entonces, Reina Valera, vea, Primera de Corintios 5:6, ¿sí están viendo? Creo que sí. Ah, vea, ustedes no. Le pongo la pantalla ocultar. ¿Usted por qué aparece ahí? Ah, Señor, los hijos de Dios tenemos que ya, aparecer en vea, pantalla, por favor, señor. vea. Misioneros de Primera de Jehová. Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Sí? Eso está hablando de Jesús, ¿no? Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ok, acá vemos que hermanos, la palabra que es utilizada en 1 Corintios 15:6 es adelfos, ok, la que él dice que son hermanos. Entonces, según esa lógica, si Jesús se le apareció, según Hechos 1, ¿ya? Porque dice, digo, Hechos, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado a sí mismo lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, después a los 12, y después apareció a más de 500 ¿Dónde está hermanos, ese pasaje bíblico, señor? ¿Dónde está ese pasaje 500 bíblico? adelfos a la ¿Dónde vez. está ese pasaje bíblico, señor? Léame, por favor, la cita. Léamela, por favor. Primera de Corintios 15:6. Bueno, yo 15:6.
No encuentro esa cita en mi ¿En Biblia, qué Señor. cosa, no? No Que la he visto. ahí está la Delfos que tanto usted quería. Vea. Yo no he visto esa cita bíblica en mi Biblia Reina Valera. Tengo que buscarla, Tranquilo, Señor. Según, tranquilo, Max. según su Tengamos, lógica, tengamos paciencia. según su lógica, señor, usted no quiere reconocer lo que claramente nos está enseñando la Biblia. Usted quiere es que la gente esté engañada y ya. Entonces, no, así no se puede, caballero. Bueno, eso es el primer aspecto. Ahora, ya con esto tachamos el Adelfos. Ahora él dice que conocer es tener relaciones sexuales. Insiste sobre eso. Vamos a ir al mismo Mateo. Otra vez voy a compartir mucha bola. La Sagrada Escritura lo dice, Señor. No lo digo yo. Sí, sí, sí. Pura pajarilla, habla usted. Vea, Eso vamos a porque ir dice lo que al dice la Sagrada diccionario Escritura. Mateo. ¿Está apareciendo o está apareciendo aquí el...? Ahora sí. Eh, Vamos a ir a Mateo, capítulo 1, versículo 25. Aquí, donde dice, pero no la conoció. Y aquí tenemos el diccionario multiléxico. Vea. Pero no la conoció, ginosco. Vamos a mirar qué significa ginosco. Muy bien, dice así. Prolongado de un verbo primario, conocer, saber, absolutamente en una gran variedad de aplicaciones y con mucha implicación, como sigue en otros, con otros no claramente expresados de este modo: notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. El diccionario Tuggy pues también nos habla de entender, reconocer, darse cuenta, ¿sí? Ese debe ser un diccionario católico, Señor. Con toda No, seguridad. son Nunca lo he diccionarios escuchado en mi vida. No, protestantes. no he Conocer, escuchado eso en mi saber, vida. la misma palabrita, vea, vea, vea. Darse cuenta, absoluto, por objeto, en voz pasiva, saberse, llegar al conocimiento de, comprender. Señor, Mire, 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 la reconocer. palabra conocer, disculpe, Y la palabra conocer no significaba hace 2000 años lo que eufemismo de significa relaciones actualmente. sexuales. Eufemismo Oh, de ¿te das relaciones. cuenta? Ahí está. Usted le acaba de decir, relaciones Es un sexuales. Ahí está. eufemismo. Eufemismo. ¿Ok? Ahora, si ustedes miramos bien aquí, dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, si hasta no significa que haya tenido relaciones sexuales después de, de dar a luz. O sea, hasta quiere decir un límite. O sea, llegó ahí y no se sabe qué más pasó. De hecho, en Génesis, cuando dice que Adán conoció a Eva, ¿sí? Dice que dio a luz un hijo, ¿sí? Y le puso por nombre tal. Pero en este caso dice que no la conoció hasta que dio a luz a su primer hijo y le puso por nombre Jesús. O sea, Disculpe, Señor. Una cosa que se me olvida también. ¿qué? Entre los hermanos de sangre de Jesús se encontraba su discípulo amado Juan. La Biblia lo dice que ese era hijo de María, de María, la madre de Jesús, el discípulo Juan, Ay, uno de los qué, dos apóstoles. qué necio usted, señor. La Biblia lo dice con toda claridad cuando Cristo estaba en la cruz y estaba estaba bien, al lado de la cruz su madre y estaba su discípulo Bueno, amado, no el me cual obviamente era su interrumpa, hermano. no me Dice la interrumpa. palabra, Señor, déjame terminar, dice la palabra de Dios que Cristo le dijo a su madre y mujer, he ahí a tu hijo, y después le dijo a ese discípulo, he ahí a tu madre. Esa es una prueba fehaciente de que ese discípulo era hijo biológico de María. No lo puede negar.
¿Por qué dice la Biblia que después se la llevó a su casa a vivir? Porque obviamente ustedes saben que en el tiempos bíblicos los hermanos, las personas se independizaban a temprana edad, a los 13 y 14 años. Los hermanos de Jesús, que eran obviamente menores que Jesús, ya se habían independizado, ya no Pero no vivían con es, María. yo María estoy vivía solamente con diciendo. José. No, Entonces, señor, no, señor. José, no me interrumpa, Señor, no sea respetuoso, idólatra. Entonces, los hermanos de Jesús, aunque eran menores de edad, ya se habían independizado. María vivía con José y ya para este punto ya José había muerto. Entonces, María, lo que Jesús quiso es que María se fuera a vivir con Juan, el cual era uno de los hijos menores de María. El mismo Jesús lo dice, y mujer, he ahí a tu hijo, y le dice a él, he ahí a tu madre. Es una prueba contundente de que este discípulo era hijo biológico de María. Y ustedes se empeñan, los católicos, en negar. Ustedes están ciegos, que no ven la palabra de Dios, tienen la palabra, la Biblia en sus manos y no la rechazan por sus tradiciones de hombres. Miren este señor, mis hermanos cristianos, ustedes pueden ver este señor Rodrigo Calvo, no sé cómo que se llama. Miren atrás de él. Él no tiene Biblias ahí, tiene libros católicos escritos por católicos. Esos son los libros que ellos tienen para reemplazar la palabra de Dios, sustituirla. Son doctrinas de hombres. El Señor no me refutó. Yo le dije, una mujer se casa para tener hijos, inclusive en la actualidad. ¿Qué pareja no se va a casar para tener hijos? La Biblia dice que el mismo ángel le dijo a José, no temas tomar a María por esposa. Si realmente la intención de Dios hubiera sido de que María no tuviera relaciones sexuales con ningún hombre, entonces, ¿por qué se le iba a entregar a José para que se casara con ella si no iban a tener sexo? En ese caso, el ángel Gabriel le hubiera dicho a José, José, ya no te puedes casar con María, no, porque ella tiene que ser virgen el resto de su vida, no te puedes casar con ella porque ella va a quedar embarazada del Hijo de Dios. Porque el ángel no le dijo eso a José. No, José, yo sé que te ibas a casar con ella, pero ya no te puedes casar con ella porque ella va a ser una mujer especial, entre comillas, y va a ser virgen el resto de su vida, pero no le dijo eso. Le dijo, cásate con ella, José, cásate con ella. Y José, como un buen judío, cumplió el mandato que el ángel le dio y se casó con María. Y María, como una buena mujer que cumple la ley, obviamente cumplió como toda esposa le cumple a su marido, porque decir que María y José no tuvieron sexo es decir que ese matrimonio fue una completa farsa, porque un matrimonio que no tiene sexo no es matrimonio. Entonces, si María y José nunca tuvieron sexo, como dice usted, señor, entonces no eran marido y mujer, que eran amigos. Pero la Biblia no dice que eran amigos, dice que eran marido y mujer. Y un marido y su mujer tienen relaciones sexuales, pero ¿con qué propósito? Porque lo tienen para tener hijos. Porque ¿cuál es la idea del sexo, señor idólatra Rodrigo Calvo? El sexo tiene dos funciones, que es unitivo y procreador. Si ellos se unieron en sagrado matrimonio, fue para procrear hijos, no para verse en las caras el uno del otro. Porque en ese caso, ¿para qué se hubieran casado si no iban a tener relaciones sexuales, si iban a tener hijos? Usted con esas tradiciones de hombres, usted está leyendo libros, tradiciones de hombres, contradiciendo la palabra de Dios, contradiciendo la palabra de Dios. Arrepiéntete, idólatra, arrepiéntete de todos tus pecados. Deja de negar el evangelio, deja de negar. Por eso nosotros somos los misioneros de Jehová, porque nuestra misión es convertir al evangelio a gente como tú, a gente como, no sé, ese señor, el moderador que está moderando este debate, yo no sé si ese Bueno, señor no es idólatra o no. Este No, protestante le toma la misión. palabra, interrumpe, que no Mi Sí, misión tomando es un café. convertirlos a todos ustedes al verdadero evangelio de nuestro sí, Señor Jesucristo. Con eso termino. señor Gracias. Max Power, Dígame, señor. sí, normalmente vemos esta escena que usted está haciendo siempre, cuando ya el hermano católico con el que se está debatiendo los ha refutado a ustedes, normalmente entran en esta segunda etapa que ya pasan de ser las lindas ovejas y se convierten ya en lobos feroces, comienzan a ofender, comienzan a interrumpirlo a uno, el hermano no había terminado todavía y usted ha comenzado normalmente, ¿verdad? Ya a hacer los descalificativos El Señor y a nunca comenzar, termina. El Señor nunca termina. Dice, yo voy a terminar y nunca termina, Señor. Él está pero descalificando la palabra de Dios y sí, el evangelio. solo le voy a pedir que ya prácticamente nos viene quedando alrededor de 5 minutos, así que ya creo que el hermano Rodrigo Calvo ya va a finalizar su exposición y usted va a tener 5 minutitos ya para que Perfecto, se despida. Claro que perfecto. sí. Bueno, Adelante. Bueno, bueno, entonces,
Hablando sobre primogénitos, ya ese tema que este señor no quería dejar hablar, él dice que primogénito es primero de varios hijos. No, eso no existe así. A ver, primogénito, eso lo sacó un diccionario de colegio, de que es el primero de varios hijos. No, primogénito era el derecho de herencia que tenía el hijo que nacía de primero, independientemente de que hubiera o no hubiera más hijos. Solo el primero en nacer, ¿sí? Así fuera hijo único, era primogénito, porque era el que tenía el derecho a heredar, como Esaú, que Jacob le quitó la herencia, ¿sí? Y la bendición. Entonces, eso es lo que significa la primogenitura, no significa el primero de varios hijos. Ahora, si eso fuera cierto, entonces la Biblia hablaría de primogénitas también. Y la Biblia no habla de primogénitas, no existe un versículo en la Biblia que hable de primogénitas. Por otro lado, eh, si fuera cierto, como dicen, entonces también diría primogénito, segundogénito, tercergénito, cuartogénito, y eso no tampoco existe en la Biblia, solo existe primogénito, no dice segundogénito. Entonces, aquí es donde podemos entender bíblicamente cómo este señor entiende mal la Biblia, ¿sí? En el asunto del primogénito y la primogenitura, ¿sí? Porque es que en Éxodo 13:2 está el mandamiento, dice, conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas, el primero, ¿ok? No dice si hay más o si hay después. De hecho, vamos a mirar una cita, Génesis 29:16, dice, ahora bien, Labán tenía dos hijas, él no tuvo varones, sino dos hijas, la mayor llamada Lía y la pequeña Raquel. Si ven cómo le dice la Biblia, le dice la mayor, no le dice primogénita, ¿ok? Ahora, dice, bueno, no, está bien, yo creo que con eso se puede demostrar que este señor está totalmente equivocado. Creo que hay otra cita, a ver, déjenme revisar. No, no, es otra cita donde no sé si alguno de ustedes se acuerda, donde habla de que el faraón tenía su primogénito, pero, o sea, solo tuvo su hijo, no más. No decía que tuviera más hijos, solo tuvo su primogénito, el cual murió. Y por eso Faraón se llenó de ira y persiguió a Moisés. Pero eso es otra historia. Y bueno, creo que ya no es más lo que hay que refutarle a este caballero. Y como está desesperado como perro con pulguero por hablarse, entonces le voy a ceder el paso. Muy bien. Muchas gracias, hermano Rodrigo Calvo, por tu enseñanza. Vamos a pedirle al señor Max que guarde un poquito de cordura. Max, hermano, guarde un Dime, poquito de señor. cordura, guarde un poquito de Sí. cordura, hermano. Mira, vas a tener 5 minutos o menos, máximo 5. Puedes hacerlo en 1, 2, 3, 4, pero hasta 5 minutos máximo. Vas a dar tu comentario final Sí. y te despides de los hermanos que nos están viendo a esta hora de la noche desde aquí, desde El Salvador. Así que te dejo abiertos los micrófonos para que tú puedas expresarte, no burlarte, expresarte. Bueno, mis queridos hermanos misioneros de Jehová, tenemos una tarea muy piadosa que es evangelizar a estas personas, a este señor con el que yo acabo de tener este debate, Rodrigo Calvo, ¿verdad? Evangelizar a personas como él. No sé de qué religión será el señor moderador, pero evangelizarlos y hablar del evangelio. Y al salir de eso, todas esas tradiciones de hombres que ellos creen, ¿verdad? Negándose la palabra de Dios. Como yo lo dije, la Sagrada Escritura dicen que Cristo fue el primogénito,
el primogénito, o sea, el primer hijo que tuvo María. Eh, si María no hubiera tenido más hijos, no hubiera dicho que Cristo es el primogénito. Si dijo que es el primogénito es porque es el primero de varios. ¿Y cuáles son los otros varios? Pues todos pues, Santiago, Simón, Judas y José. Este, También podemos hablar de Juan, ¿verdad? Que el Evangelio dice que es hijo de María, porque el mismo Jesucristo le dice a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. También dije, y los puse, que el Evangelio dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, y la palabra, el verbo conocer en terminología bíblica, en esa época equivalía a tener relaciones sexuales. Es una forma hebraizada, por decirlo de alguna forma, en la que los judíos daban a entender de que habían tenido relaciones sexuales. Dice, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo Jesucristo. Ahora bien, eh, este señor no ha podido refutarme absolutamente nada, se ha tratado solamente de andar, a hablar como perico, como cotorra eléctrica, andar entre las ramas, hablando y hablando, a redondear todo el tema, pero no ha ido al grano, no ha ido al punto. Le cité varias citas bíblicas, porque ustedes los católicos no usan la palabra de Dios, ¿verdad? Y si la usan para tergiversarla y para manipularla y para darle otros sentidos que realmente deben ser los correctos, como es nuestra iglesia pentecostal, los misioneros de Jehová, que nuestra misión es interpretar las escrituras y evangelizar a todas las personas realmente que lo necesitan, especialmente al señor Rodrigo Calvo, que nos ha acompañado hoy acá, que parece que él tiene su mente está dura, no, él es terco, él no comprende la palabra de Dios, no come la palabra de Dios, ahí está rodeado de esos libros que están atrás de él, libros que llenos de tradiciones de hombres, seguramente fueron libros escritos por él. ¿Por qué? Porque esos libros que están atrás del señor Rodrigo Calvo, él los escribe para hacerle propaganda a su iglesia, para propagar esas tradiciones de hombres, confundir a la gente y llevarlas a la condenación. Y los católicos son los mayores enemigos de la palabra de Dios. Entonces, con eso termino mi participación diciendo que la virginidad perpetua de María es completo y absolutamente disparate. Fue una mujer buena, piadosa, pero hasta ahí. No dejó de ser virgen, tuvo más hijos como cualquier mujer y ya, no hay que endiosarla porque no es correcto, porque solamente Jesucristo es Dios. Y con eso termino mi participación. Adelante, moderador. Muy bien, gracias Max, gracias. Pues violaste ciertas normas del canal. Una era guardar silencio hasta que el hermano terminara de exponer, otra era evitar los descalificativos como idólatra, chupayeso, besayeso. Sé que no dijiste esos distintivos, pero se te notaba en tu rostro que los querías decir. Así que, Max, para la próxima, un poquito más de cordura a la hora de debatir, y tú sabes que vas a ser siempre bienvenido acá. Voy a darle igual máximo 5 minutos máximo al hermano Rodrigo Calvo para que él se despida también y dé su último punto de vista. Y luego, pues, pasaríamos ya a la despedida. Así que gracias, Max Roper, misionero jehoviano de la rama Los pentecostal. misioneros de Gracias. Jehová. Ah, perdón, misionero de Jehová de la rama pentecostal. Así que gracias, Max. Gracias, moderador. Bueno, entonces, en primer lugar, pues quiero que les quede claro. En la genealogía de Jesús, en Mateo 1 y en Lucas 3, se mencionan hermanos dentro de la genealogía, pero cuando llegan a Jesús no se mencionan los hermanos. Por otro lado, cuando Dios le prometió a Abraham que Sara, ¿sí? Se llamaba Sara y la llamó Sara, que Sara en su vejez tendría un hijo. ¿Cuántos hijos tuvo Sara? Uno. Dios no miente ni se arrepiente. Cuando Zacarías se le apareció el ángel, ¿sí? Y de parte de Dios, y le dijo que tendría un hijo con su esposa Isabel ya anciana, dijo que tendría un hijo. ¿Cuántos hijos tuvo Isabel? Uno.
Al parecer, bueno, cuando el ángel en Lucas 1 se le apareció a María y le anunció que iba a tener un hijo, ¿sí? ¿Tuvo cuántos? Uno, Jesús. Dios no miente ni se arrepiente, pero pareciera que los hermanos protestantes a este versículo mostraran un ángel olvidadizo, como que se le olvidó la mitad del recado, porque para ellos el ángel debía haberle dicho, y tendrás y darás a luz un hijo y después muchos más. No, el ángel no dijo, solo dijo uno, y como vemos en los tres ejemplos bíblicos, cuando Dios promete uno, es uno, no son dos, no son tres, no son cuatro. Conocer es un eufemismo de sexualidad, sí, ya lo vimos, pero como no alcanzamos a ver bien, pero en Génesis eh, la estructura dice que conoció, o sea, Adán conoció a Eva y dio a luz un hijo al que le puso por nombre X, bueno, Abel. Pero en el Nuevo Testamento dice, y no la conoció, en vez de decir que la conoció, dice, no la conoció, hasta que nació un hijo y le puso por nombre Jesús. Si hubieran tenido relaciones sexuales, hubiera dicho, y después la conoció y tuvo un hijo al que puso por nombre José o Santiago. Pero esa estructura no la vemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Solo vemos en Mateo eso que dice que no la conoció, no dice que la conoció, sino que no la conoció. Dice, hasta que nació Jesús, no dice nada más. O sea, no dice que después sí la conoció, eso no sucede. De hecho, hay varios pasajes, uno de ellos es que esta muchacha, después de que no tuvo hijos, Mical no tuvo hijos, después de muerta, que no tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, que entendiendo ese texto, después de muerta sí tuvo hijos. Entonces aquí uno dice, bueno, al fin que. Por otro lado, recuerden que lo de conocer, pues como tal, es un eufemismo, no quiere decir que sea exactamente referido a relaciones sexuales, sino que contiene el hecho de cuando Adán y Eva hablan de conocer, del verbo de conocer, es eso, el descubrirse, ¿sí? El conocer, el entender el propósito. Y el propósito por el cual Adán le dio a Eva, lo dice el mismo Génesis, era reproducir y llenar la tierra. Entonces, ese fue el propósito que Adán conoció, por eso fue el eufemismo sexual ahí, ¿sí? O sea, él entendió para qué Dios se le había dado. Pero en el caso de Mateo 1 no fue así. O sea, José conoció, o sea, entendió el propósito de María, ¿sí? Hasta que nació Jesús, por todos estos eventos maravillosos que sucedieron, la aparición del ángel de los sueños, María Virgen embarazada, los Reyes Magos, los pastores, la estrella de Oriente, muchas otras cosas. Vimos que Rodrigo, Adelfos no es, o sea, no quiere decir hermano literalmente, porque en Primera Corintios 2:5 fue que les leí, ahí dice que se le apareció Jesús a más de 500 hermanos. O sea o María era un conejo, pues que tuvo Tiempo, 500 hijos. tiempo. Bueno, claro que son capaces de decir eso y Rodrigo, barbaridades más grandes. Señor, hermano, te voy a, te voy a leer la cita bíblica que tú acabas de mencionar sobre Mical. Es segunda de Samuel, capítulo 6, versículos. Lo vamos a leer desde el 21 al 23, para que tú tal vez nos puedas dar un poquito más a profundidad lo que quiere decir la lectura. Dice, respondió David a Mical, en presencia de Yahvé, danzo yo, vive Yahvé, el que me ha preferido a tu padre y a toda tu casa para construirme caudillo de Israel. El pueblo de Yahvé, que yo danzaré ante Yahvé. Y me haré más vil todavía, seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de las que tú hablas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Ahí está. Entonces, si fuera así, entonces después de muerta, Mical hubiera tenido más hijos.
Jesús nos dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea que después del fin del mundo ya no va a estar con nosotros. Tiempo. Bueno, Pero vamos a no, terminar. no, este sí es bien atravesado, caballero. Espérese, Acuérdense, porque vea, otra clave, los primogénitos. Recuerden que primogénito es un derecho de herencia, no es, no existe primogénito, segundogénito, tercergénito, ni existen bueno, primogénitas, ¿ya? vamos a terminar. No sabe lo de Va- adeptos, que los vamos. 500 hermanos, Bueno, no, continúe de decir lo que iba a decir. Continúe, a ver. eh, Continúe, dije, termine. cosa tan horrible. Bueno, Termine de decir lo no, que iba a decir. o sea, hay varias razones por las cuales ya vimos la relación de las tablas con Biblia. Traté de explicarlo lo mejor posible, donde aparecen los cuatro hermanos que son hijos de María, la esposa de Cleofás, que terminan siendo primos de Jesús, Ahorita te que se explico. llaman también hermanos, y algunos de ellos discípulos también de Cristo. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias y ¿qué? Ah, bueno, no, pues lo último. Hola, buenas. Isaías dijo, dijo Buenas. 7:14, dijo que Jesús nacería de una virgen, ¿sí? Y que esa sería una Hola, señal. Rodrigo Calvo, ¿cómo está? Ya, Bueno, espere. espérese, habla el apologista católico Max Rupert. Ustedes vieron que había un señor vestido de azul, ¿verdad? Con una camiseta azul. Ese Sí, señor no. ese señor estaba debatiendo con usted ahorita sobre este tema ¿qué? De la Virgen María. Parece que ya se fue. Yo estoy viendo que yo soy Max. Está viendo, miren una camiseta con roja. Yo soy Max Rupert. Ah, El señor maravilloso. no soportó debatir con usted. Por aquí está cerquita. Bueno. El que se Qué fue barbaridad. Max Power. Sí, Y Max Power fue el que se sería fue. Yo Max soy Max Rupert. Rupert. Ah, está bien. Rodrigo Calvo. Excelente exposición, hermano. Pero hay algo muy importante que usted le faltó ahí. Muy importante. Si se da cuenta, cuando el señor de la secta, los misioneros de Jehová, qué sé yo, le citó citas bíblicas a usted no se dio cuenta que él le citó pasajes de la Biblia las cuales existen, o sea, le habló de cosas que están escritas en la Biblia, pero le dio los pasajes bíblicos equivocados. Usted no captó eso. Usted le había dicho, un momento, usted está diciendo de que me estaba citando a un pasaje de la Biblia, pero me está dando el libro y el capítulo equivocado. Ahí usted hubiera acabado con el evangélico. Ahí le hubiera dicho, oiga, pero usted no conoce la Biblia. Usted me está citando Juan capítulo 25, versículo 22, pero ahí dice otra cosa, no dice lo que usted dice. Lo que usted dice está en el tal evangelio. ¿Te da cuenta? Usted no captó eso. Por eso usted Sí. vio la persona con la que estaba usted debatiendo citó Lucas capítulo 25, versículo 15, dice esto, Juan versículo 22, pero Amor dice eso, pero no en esos libros. Ya, Entonces, sí. muy importante, Un Rodrigo y buen todos, punto, todos los buen hermanos punto. muy importante, Rodrigo Calvo y todos mis hermanos católicos que me están viendo. Cuando ustedes van a debatir con un evangélico o un protestante sobre un tema específico, ustedes tienen que adelantarse, ustedes tienen que pensar, si vamos a debatir sobre la virginidad de María, yo creo que ellos van a sacar esta cita y van a sacar esta otra cita. Tengan de antemano las citas bíblicas que ustedes creen que ellos van a sacar para ese debate. A lo mejor no saquen esas citas, pero es casi un hecho que lo van a hacer. Tengan esas citas bíblicas para que cuando alguno de ellos diga, bueno, en el Evangelio tal, en capítulo tal dice tal cosa, ustedes dicen, jaque mate. Ahí no dice eso. Usted no conoce la Biblia, señor, porque ahí dice otra cosa. Lo que usted está diciendo está en otro evangelio o en el mismo evangelio, pero en otro capítulo. Usted no conoce la Biblia. Ahí usted lo refutan a esa persona completamente. Otra cosa muy importante, eso es para tener en cuenta. Otra cosa muy importante, la Biblia dice que cuando el ángel se le apareció a la Virgen María y le dijo que iba a quedar embarazada, debemos de recordar de que antes de que el ángel Gabriel se le apareciera a María, María ya estaba comprometida para casarse con José. Pero cuando el ángel se le aparece y le dice a María, María, vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo, María se sorprende. Esta es una indicación, ¿sabe qué significa eso? Que deseo que ustedes capten, muy importante esto. Eh, María se sorprende de que el ángel le dice que va a quedar embarazada. ¿Saben por qué María se sorprendió? Porque María no tenía pensado tener relaciones sexuales con José. María tenía pensado ser virgen el resto de su día. ¿Saben por qué? Porque si María
hubiera asumido que cuando el ángel le dijo que va a quedar embarazada, María hubiera asumido que era de José, porque María le hubiera dicho, oh, el ángel me está diciendo que voy a quedar embarazada. Ay, pues ¿de quién más? De la persona con la que yo me voy a casar, de José, o sea, gran cosa. No me... Pero ¿por qué No, María era se sorprende? Exactamente, ¿por qué porque María se todavía no sorprende había de que el ángel, nacido. ¿por qué María se sorprende de que el ángel le dice que va a quedar embarazada? Porque María no tenía pensado tener ningún hijo con José, porque si ella hubiera tenido pensado tener un hijo con José, ella hubiera asumido que el ángel se refería a que ese hijo lo iba a tener con José. Y el hecho de que María se haya sorprendido, porque ella María dice, ¿cómo voy a quedar embarazada si soy virgen? O sea, no vivo con ningún hombre. Quiere decir que a pesar de que ella se iba a casar con José, ella había consagrado su virginidad a Dios y no tenía pensado tener sexo con él. De lo contrario, ella no se hubiera sorprendido cuando el ángel le dijo que iba a quedar embarazada, sino que ella hubiera asumido que era de José. Entonces, esta es una indicación, una prueba, podemos decirlo implícitamente, pero es una verdad implícita. Es una verdad implícita que nos da a entender que María pensaba conservar su virginidad. Y ya podemos leer esto en el libro apócrifo de Santiago, que es bien, y si bien es un libro apócrifo, pero es un texto de índole histórica donde dice ese libro del Protoevangelio de Santiago, de que María fue llevada al templo cuando cumplió, si mal no me equivoco, 13, 14 años, para consagrar su vida y su virginidad a Dios en el templo. Claro, y aunque está escrito por un libro apócrifo, este libro apócrifo pues coincide perfectamente con lo que la Biblia dice de forma implícita acerca de María. María no tenía Vea, pensado tener hijos con José. Si no, no se hubiera señor sorprendido cuando el ángel protestante, le dijo esto. vea, se le olvidó un detallito que fue utilizar el versículo de que María se purificó y que las mujeres se purificaban porque habrían matriz. Y ese es el argumento que utilizan ellos para decir que María dejó de ser virgen después del parto. Y entonces, tú sabes que Completamente ridículo, porque la Iglesia Católica enseña que la virginidad es un asunto moral. Mira, la Iglesia Católica no dice que María tuvo a Jesucristo a través de la vagina o no lo tuvo a través de la vagina. La Iglesia no dice ni una cosa ni dice la otra. Cuando la Iglesia Católica dice que María fue virgen, se refiere que María no tuvo relaciones sexuales con ningún hombre, punto. Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. No hubo contacto sexual, fue virgen. El hecho de que María tuviera a su hijo, a Jesucristo, por la vagina o no lo tuviera, eso en sí no es la virginidad. Lo que pasa es que los protestantes ven la virginidad como un asunto médico. Oh, rompió matriz, ya no es virgen. Estupideces. O sea, eso es además, cierto. Y exactamente, eso es una estupidez. La virginidad es un asunto moral, no es un asunto médico, científico. no, y Igual que una, exactamente. no, no solamente eso, o sea, es que ellos no caen en cuenta que este argumento es totalmente errado, porque ellos dicen que las mujeres, o sea, ellos dicen, María rompió matriz porque ella se fue a purificar. No, María se fue a purificar porque ella nació bajo la ley y tenía que cumplir la ley, ¿sí? Exactamente, No exactamente. porque haya perdido la virginidad. Y por otro, o sea, el otro error que cometen es creer que ella se tenía que purificar por perder la virginidad. Eso no es así. O sea, ella se purificó porque dio a luz, abrió matriz. Y la virginidad en una mujer no se pierde cuando abre la matriz. Se pierde Exactamente, por lo general, si saben algo de biología o han Ujú. practicado, si 9 meses antes de perder, o sea, se pierde la virginidad y ahí sí nace el hijo y se abre la matriz. Son 9 meses antes de abrir la matriz que se pierde la virginidad, no después. Entonces, ahí está el gran error protestante, pensar que la virginidad de las mujeres se pierde es después de dar a luz. Una tontería, es absurdo. Algo muy importante que dicen las sectas protestantes. Eh, eh, bueno, pero antes de decir lo que dicen ellos, voy a decir algo muy importante. El dogma de la virginidad perpetua de María fue establecido, promulgado en el segundo concilio de Constantinopla en el año 553 después de Cristo y ratificado en el concilio de Letrán en el año 649 después de Cristo. Entonces, muchos protestantes dicen, bueno, el dogma de la virginidad perpetua de María fue un invento de la Iglesia Católica en el año 553, porque antes del año 553, dicen ellos,
pues los cristianos no creían que María había sido virgen. Fue un invento del concilio de Constantinopla, ratificado por el concilio de Letrán. Completamente mentira. Cuando la iglesia establece una verdad de fe, la iglesia no está creando una doctrina de la nada, no está creando doctrina. La iglesia lo que está haciendo es ratificando o reconociendo una verdad que ya se sabe y se conoce desde el principio. ¿Por qué se establecen los concilios? ¿Por qué se establecen los dogmas? Los dogmas se establecen y los concilios se establecen para refutar las herejías. Cuando nace una herejía, por ejemplo, la herejía de los gnósticos que creía contradecía o negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Era necesario que se hiciera un concilio para luchar contra esta herejía que amenazaba con la fe del pueblo, con la fe de los cristianos, ¿verdad? Con la estabilidad de la fe. Entonces, los concilios y los dogmas no son cosas que la iglesia se inventa de la nada, son cosas, son verdades que siempre han estado presentes en la historia de la iglesia, que han sido enseñadas por nuestro Señor Jesucristo y por los apóstoles, pero que la iglesia crea un concilio, ¿verdad? Para ratificar esta verdad, una verdad que siempre se ha creído. O sea, la iglesia siempre ha creído que la Virgen María o la Santísima Virgen siempre ha sido Virgen Perpetua, siempre lo ha creído antes de la promulgación del dogma. El dogma no establece una nueva verdad, lo que hace el dogma es ratificar una verdad, ratificar algo que siempre se ha creído. Le voy a leer algo muy importante y precisamente tiene que ver con la virginidad perpetua de la Virgen María, y es una prueba de que realmente ya desde antes de que fuera promulgado el dogma de la virginidad perpetua de María en el segundo concilio de Constantinopla en el año 553, pues ya realmente los padres de la iglesia hablaban de la virginidad perpetua de María. Se lo voy a leer acá, tan solo pues dos padres de la iglesia. Por ejemplo, dice así: Eusebio de Cesarea. Como sabemos que Eusebio de Cesarea es un obispo y escritor eclesiástico, ¿verdad? Quien recogió o resumió la historia del cristianismo de los 3 primeros siglos, ¿verdad? Que es un preeminente obispo y escritor, ¿verdad? Citado inclusive por muchos protestantes, ¿verdad? Dice Eusebio de Cesarea, y cito textualmente, dice: el retoño que se nutre de la leche materna significa con claridad el nacimiento de Cristo. La tierra árida e inaccesible, en cambio, hace referencia a la Virgen que le dio a luz, es decir, aquella a la que ningún hombre se acercó, a la que ningún hombre, cuando dice que a la que ningún hombre se acercó, pues obviamente está incluyendo a José, ni cuando ningún hombre es ningún hombre. Miren lo que dice Orígenes, escritor y erudito, teólogo cristiano, nació en el año 185, murió en el 245, dice: María conservó su virginidad hasta el fin, para que el cuerpo que estaba destinado a servir a la palabra no conociera una relación sexual con un hombre. Orígenes dijo esto antes del año 245 después de Cristo. Y el dogma de la virginidad perpetua fue establecido en el 553. Y estamos hablando de dos padres de la iglesia que hablan de la virginidad perpetua de María. Y estoy mencionando solamente a dos, no son los únicos. Hay muchísimos que hablan de la virginidad perpetua de María. Solo le cité a dos por mencionarle dos nombres. Hay muchísimos. Entonces, quiere decir que esto prueba de que la iglesia primitiva siempre ha creído esta verdad de fe. Y lo que hizo el concilio de Constantinopla y el concilio de Letrán no fue inventar una doctrina o sacar algo de la nada, sino ratificar algo que la iglesia siempre ha creído y defender esta verdad ante las herejías que ya desde esa época ya negaban la virginidad de la Virgen María, así como hacen actualmente los protestantes. Adelante, Así es. Rodrigo. Bueno, no. Yo lo último que quiero decir es que recordemos también, o sea, es que hay muchas pruebas de que María es virgen, pero la otra es que María es la señal. En Isaías 7:14, perdónenme, lo busco en un momentico. No. Vamos a ver. Isaías 7:14 dice así: pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Una señal.
he aquí una doncella, ¿sí? Está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. O sea, es una doncella, una virgen que va a dar, o sea, esta es la señal, una virgen que va a dar a luz un hijo. Y en Mateo 1:23 nos dice que se cumplió la señal. Dice así rápidamente. Vamos a mirar Mateo 1:23. Dice así. Ver que la Virgen, ok, desde el 22, todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta Isaías, ¿no? Ver que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, aquí vemos que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Por ningún lado dice, y después de dar a luz perderá la virginidad, porque esta es la señal, que es una virgen que da luz. Si no, pues Exactamente. cualquier mujer soltera del primer siglo hubiera podido decir que le apareció el Espíritu Santo y le hizo la vuelta. Entonces no es así. Hay Y algo Apocalipsis, algo que me gustó mucho que dijiste, Rodrigo Calvo, disculpa la interrupción, es eh, cuando el protestante, que ya se fue, habló de que la palabra adelfos, porque en esto hay muchos católicos, ¿verdad? Que aquí donde flaquean su fe, no saben qué responder, por eso es tan importante estudiar apologética. Ciertamente la palabra adelfos en griego sí existe una palabra específica para hermano de sangre y es adelfos. Entonces ellos se agarran de ahí diciendo, mira, están usando la palabra adelfos para hablar de, 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 mm, de Santiago, José, Judas y Simón. Eso es una prueba de que todo más hermano. No, no es una prueba. ¿Por qué? Porque esa misma palabra, como tú lo dijiste, esa misma palabra que significa hermano de sangre es usada en el Nuevo Testamento para muchas otras cosas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué si la palabra defo significa exclusivamente hermano de sangre, los autores de los evangelios la usan en el mismo sentido que se usa en su equivalente hebreo? ¿Por qué? Porque los autores del Nuevo Testamento son hebreos y ellos están introduciendo el pensamiento hebreo dentro del griego, dentro del idioma griego. Y a pesar de que ellos saben de que esa palabra significa única y exclusivamente hermano de sangre, la están usando en un sentido amplio, en el mismo sentido en que ellos la usan en el hebreo. Y tú diste varias pruebas, entre ellas podría yo aportar, por ejemplo, adelfos se utiliza de manera amplia en el Nuevo Testamento para hablar de personas unidas por intereses en común. Mateo capítulo 5 versículo 47. Se usa para hablar de cualquier hombre o vecino. Mateo capítulo 5 versículo 22. Los discípulos y así por implicación a todos los creyentes. Se usa la palabra adelfos. Mateo capítulo 28 versículo 10. Obviamente, la palabra adelfo se usa para los descendientes masculinos de los mismos padres, o sea, los hermanos biológicos. Hechos capítulo 7, versículo 23. Pero también se usa para toda la humanidad. Mateo capítulo 25, versículo 40, Hebreos capítulo 2, versículo 17. También se usa para personas unidas por una vocación en común. Apocalipsis capítulo 22, versículo 9. También la palabra Delfos, aunque significa exclusiva y específicamente hermano de sangre, se usa ampliamente en otros sentidos. Por ejemplo, personas que comparten la misma fe, como cuando Pedro habló en Pentecostés a 120 personas y dijo hermanos. Ni modo que va a decir que esos 120 hermanos eran hijos de una misma mujer. Y esto es una palabra Delfos que significa hermano de sangre. Una prueba, una de las tantas pruebas que la palabra Delfos, aunque si bien significa hermano de sangre solamente, era utilizada en múltiples sentidos y la razón por la que era usada en múltiples sentidos es porque los autores del Nuevo Testamento, aunque bien cierto, escribieron en griego, eran hebreos y tenían usaban esa palabra en mentalidad el mismo hebrea. sentido que la usaban en el idioma hebreo. Claro, escribían en griego, pero tenían mentalidad hebrea. Exactamente, Y, sí, y precisamente ellos entre los judíos se llaman hermanos primero porque todos son hijos de Jacob, o sea, de Israel. Entonces, al ser hijos de Jacob,
son hermanos entre todos, una sola nación. Son hijos, somos hijos, entre los cristianos somos hermanos en la fe, porque todos somos hijos de Abraham, nuestro padre en la fe. Nuestro padre en la fe, correcto. Y entonces por eso sí, claro. parece que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos, o sea, nuestros hermanos en la fe. Y claro, se utiliza la palabra adelphos, que utilizaban los griegos para hermanos de sangre, pero en el contexto hebreo, este macro concepto, donde hermanos eran los que pertenecían a tu familia, en general, primos, tíos, se aplica a los que pertenecen a la misma tribu de las 12 tribus de Israel, más grande entonces a las 12 tribus de Israel, como todas son hermanos, ¿sí? Y sus descendientes son hermanos, y en Abraham, que es nuestro padre en la fe, somos hermanos, hijos, todos hermanos en Abraham, tanto judíos como cristianos, somos hermanos en Abraham, nuestro padre en la fe. Y otra cosa muy importante, Rodrigo. Un concepto bíblico para que la gente lo pueda entender mejor. Y también para los hermanos que nos escuchan. Fíjense bien, cuando hablamos, se mencionó, Rodrigo Calvo habló de María, esposa de Cleofas. Dicen que, dice el Evangelio, de que estaba junto a la cruz María, su madre, María y María, hermana de su madre, o sea, esposa de Cleofas o esposa de Alfeo. Ok, esta mujer de que se menciona en Juan, capítulo 19, versículo 25, como María, esposa de Cleofas, esa mujer que se llamaba María, es la madre de Santiago el Menor y José. Ahora bien, pero fíjense, un dato muy importante. Dicen que estaban junto a la cruz la madre de Jesús, o sea, la Virgen María, y estaba la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás. Está llamando a María, esposa de Cleofás, hermana de la Virgen María, pero no eran hermanas. ¿Saben por qué no eran hermanas de sangre? ¿Saben por qué? Porque no podía haber dos personas con el mismo nombre en una familia. No pueden haber dos Marías. No, es no podía existir José y María no podía tener una hermana. Exactamente. Es más. Vamos a hablar de la actualidad, del siglo XXI, del año 2019. Díganme ustedes qué padre o qué madre en pleno siglo XXI, año 2019, le pone a dos hijos el mismo nombre. Carlos, venga para acá, y Carlos, usted para acá. Ni siquiera eso se da en la actualidad. Tendría que ser una persona que está mal de la cabeza, que le ponga a dos hijos el mismo nombre. Exactamente. Sí, eso. Y a los 7 les puso el mismo nombre. Tendría que ser una persona loca. Entonces, si esas cosas no se dan en la actualidad, no sé que una persona esté loca, mucho menos se daban en la antigüedad. Entonces, es obvio que esta María, esposa de Cleofás, no era hermana de sangre de la Virgen María, porque no pueden haber dos hermanas en una misma familia, o sea, no, con el mismo nombre, imposible. Entonces, obvio que esta María, esposa de Cleofás, era pariente de María, no sé si tía, prima, qué sé yo, pero hermana de sangre no lo era. Es cierto. Bueno, hermanito, yo creo que ya. ¿No? Yo creo que, bueno, ya. El moderador está muerto, yo no sé, ese moderador vino a esconderse. Está roncando, está en su séptimo sueño ya. No, al contrario, estoy totalmente pendiente de cada uno de ustedes dos, de todo lo que están diciendo. Hermanos, quiero hacerle la atenta invitación a los dos. Yo quería ver si de alguna forma, después de este video, podríamos iniciar otro video de unos 30 minutos, digo yo, hablando sobre el video que subió un canal de YouTube sobre supuestamente una pregunta que le hicieron al hermano Rafael Díaz sobre la institución de una doctrina confiando en la hermenéutica que dice que después de 3 citas bíblicas se establece una doctrina. Totalmente falso, pero sería de cortar este video e iniciar otro. No sé si ustedes me pueden acompañar. Se va a incorporar también otro apologista con nosotros a hablar sobre el referente del tema. Bueno. Claro, con mucho gusto. Bueno, entonces, vamos a irnos ya despidiendo. De verdad, gracias a todos los que estuvieron pendientes o a todos los que van a ver este video en el futuro. Todo lo hacemos para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por todos los siglos. Gracias, Max, por habernos acompañado. Lastimosamente, Max Power, el protestante que se fue, pues lastimosamente ya no se
ya no quiso quedarse porque ya estaba Exactamente, totalmente ya refutado. completamente. Sí, completamente. Y igual agradecemos la presencia del hermano apologista Rodrigo Calvo, nuestro mayor referente ahorita en cuestiones de apologética en las redes sociales y también dentro de la iglesia. Pues el hermano, un día vamos a poderlo entrevistar y nos va a venir a contar cómo fue que él llegó a tener tanto conocimiento de apologética y sobre la evangelización dentro de la iglesia. Pero ese va a ser otro tema. Más adelante vamos a poner de acuerdo con él a ver si nos regala el espacio también. Así que, hermanos, despídanse, regresamos dentro de unos 5 minutos a 10, a ver si podemos ya iniciar el otro tema y se nos va a incorporar alguien más. Vale, muchas gracias a todos, nos vemos ahorita. Bendiciones. Bueno, Bendiciones. Hasta luego. bueno, gracias. Bendiciones.